Bueno, muy buenas. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tenemos una gran invitada. Es una profesora que ha dejado huella en muchos de los estudiantes, me incluyo en ellos. Es la profesora Ligia Inés García Castro. Ella nos va a contar un poquito ahora sobre cómo son las realidades de la educación, sobre todo en estos momentos pues, que estamos viviendo en el mundo. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales y el CINDE. Es magíster en Pedagogía Activa y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y el CINDE, y es licenciada en Educación con especialidad en Orientación y Consejería Escolar de la Universidad Católica de Manizales. Profesora Ligia, muy buenas, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, como tenemos una persona tan experta en el tema de educación, pues obviamente las preguntas van dirigidas en esa área y quisiéramos saber cuáles serían las metodologías o las estrategias de aprendizaje aptas en la escuela, en el colegio, en la educación superior, con estas variantes de la educación en casa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes que cualquier otra cosa, yo me considero maestra, me gusta eh, ostentar ese título como el más importante, porque creo yo que es lo que me ha posibilitado y me ha permitido como hacer muchas cosas y como que acercarme y tener contacto con estudiantes, con otros docentes, bueno, con familias, bueno, en todo sentido creo que ha sido lo más enriquecedor en mi vida profesional. Eh, Desde el año pasado que inició pues todo el proceso de la pandemia y todo este, digamos, readaptación de los maestros a esta nueva realidad que se planteaba desde el aprendizaje, desde la educación en casa, o como lo llama el BID, el Banco Mundial, que es sobre el aprendizaje remoto. Pues digamos que más que metodologías, eh, han surgido y estrategias, han surgido es como muchos desafíos, desafíos que necesariamente tenemos que empezar, que hemos tenido que empezar a articular a nuestras prácticas docentes, pero además de articular a nuestras prácticas docentes, tenemos que seguir fortaleciendo y afinando en este nuevo año pues que se nos avecina de alguna forma muy cercano en algunos aspectos a lo vivido el año anterior. Una de ellas es que creo yo que nos puso en escena muchas de las debilidades que nosotros como educación, como maestros, como sistema educativo tenemos. Y una de ellas es todo lo que implica la evaluación, y en este caso la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque teníamos un pensamiento de la evaluación de alguna manera muy pensada desde el maestro, muy desde los ojos del maestro, muy desde la postura del maestro y lo que el maestro espera que ocurra en el aula de clase, pero no una educación, una evaluación pensada para el aprendizaje, una evaluación pensada desde los procesos del estudiante. Entonces, creo yo que más que metodologías nos puso en escena una mirada real y ponerle cara a lo que es la evaluación realmente formativa, a lo que implica involucrar, empoderar, generar capacidad de agencia a nuestros estudiantes de tal manera que ellos sean pues actores, pero además, digamos, como responsables de su proceso de aprendizaje. Entonces, creo yo que ese es un primer aspecto que nos pone en escena y que estamos aprendiendo y que tenemos que aprender. Otro aspecto que me parece que es fascinante en este proceso, y lo digo como fascinante porque creo yo que nos estábamos preguntando por mucho tiempo sobre qué era lo esencial en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, qué era lo necesario, qué era lo básico, entendiendo lo básico por la base, no por lo mínimo, que a veces se tiene como lo mínimo, en el aprendizaje, qué era lo que el estudiante debería aprender. Y entonces, al tener que trasladarnos a la educación en casa, pues se dejaron de lado muchos contenidos que no tenían ningún sentido para el aprendizaje, para lograr el desarrollo de habilidades en los estudiantes, habilidades para la vida, que es lo que finalmente pretendemos. Entonces, el poner lo esencial
y en términos ahorita que estábamos hablando de lo del Principito, lo esencial ya visible a los ojos, digámoslo de alguna forma, eso nos pone también a ser mucho más selectivos en el proceso de aprendizaje, en qué es lo que necesita el estudiante para el mundo de hoy, qué es lo que necesitamos trabajar con nuestros estudiantes. Por ejemplo, el asunto de la evaluación auténtica, el asunto de las tareas auténticas, de poner situaciones reales, de traer todo lo que estamos viviendo en el contexto al aula, eso es una apuesta que eso es un desafío real que nos pone toda esta educación en casa. Y yo creería que otro punto que me parece a mí muy importante es la diversidad en toda su extensión. Es decir, nos puso a entender la diversidad del aula y la diversidad de la escuela en toda su extensión, porque nosotros consideramos una educación diversa o una educación inclusiva solo en aquellos aspectos que parecían más sobresalientes en la institución educativa y en el aula de clase y en la educación superior, pero ahorita vemos que cada uno de nosotros tiene un mundo, tiene unas realidades, tiene unas posibilidades, tiene unos recursos, tiene acceso a diferentes posibilidades o no las tiene. Entonces nos puso a entender que la diversidad es individual, no hay una diversidad colectiva, no hay un grupo de personas diferentes, somos todos diferentes, estamos todos en condiciones diferentes y eso lo pudieron ver y lo pudieron reconocer los maestros, sobre todo los maestros de la educación básica, al ver cómo el llegar al aula, a la casa de cada estudiante es llegar a un mundo y a unas realidades a veces muy duras, a veces muy difíciles, pero también a unas realidades creativas, unas realidades ingeniosas, una vida en familia que aporta al desarrollo de sus estudiantes o no lo aporta. Es decir, cómo cada uno tiene unas posibilidades distintas. Entonces yo me quedaría como con esos tres aspectos, la diversidad en toda su extensión, el asunto de la evaluación como una evaluación formativa que desde el mismo sistema, desde el mismo decreto 1290 no lo estaban proponiendo, pero no lo estábamos haciendo, al menos en la educación básica, y el comprender que somos absolutamente, que necesitamos priorizar en el desarrollo de habilidades y el desarrollo de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Profe, partiendo de lo que usted nos está diciendo, nosotros podríamos ver que Colombia tiene un modelo educativo propio o lo que ha hecho muchas veces es coger modelos educativos externos e irlos adaptando a la realidad propia. Pues en realidad nosotros siempre hemos vivido heredando modelos de otros contextos. Desafortunadamente lo hemos seguido haciendo, lo hemos seguido viviendo. Para nadie es un secreto que el modelo de Chile es un modelo el modelo de Chile es el modelo con el cual nosotros hemos venido trabajando muy de cerca en la educación, en el sistema educativo colombiano. Y el modelo de Chile en este momento, por algunas personas cercanas de Chile que conozco, se está también reestructurando y nosotros estamos implementando un modelo que ellos ya están reestructurando. Pero además, a mí esta pregunta me gusta mucho porque resulta que con el asunto de la multiculturalidad y la interculturalidad, Colombia fue uno de los pioneros en el estudiar en ver nuevas maneras de aprender. Por ejemplo, la cátedra afrocolombiana fue una de apuesta modelo a nivel latinoamericano, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en el asunto de que pensamos que estas apuestas de educación intercultural deben trabajarse en esas comunidades específicamente y no reconocernos como un país multicultural, intercultural y afrocolombiano. Entonces, pareciera ser que hablar de educación intercultural, hablar de una educación propia, como lo hablan los indígenas, es para ellos, no para una Colombia que tiene toda esa belleza y diversidad cultural, social, religiosa, a la cual nosotros pues
pues todos somos parte de ella, somos producto de ella, los que nos llamamos mestizos somos precisamente esa unión de todas esas diferentes culturas. Entonces, desafortunadamente, se habla mucho de una educación, de un sistema educativo propio, pero no lo tenemos. Y con estas nuevas demandas que nos está haciendo todo el asunto de la multiculturalidad y de la interculturalidad, como le digo, y entre otras cosas por todo el asunto de la migración y de la migración venezolana específicamente, necesitamos que haya una real apuesta por una educación propia, por un sistema educativo propio que nos permita reconocernos dentro de esta diversidad cultural maravillosa que tenemos como colombianos. Tenemos en este momento una persona que es doctora, una persona que es magíster, una persona que es licenciada, y quisiéramos saber qué tanto le han aportado las investigaciones de las maestrías, de los doctorados y los postdoctorados a la política educativa colombiana. Cada vez se ve que personas con un intelecto, personas con muchas capacidades de investigación, quizás se nos van. Esa fuga de cerebros ocurre mucho en nuestro país y que ese talento tan importante de las investigaciones ya no van quedando en nuestro país. Y quisiéramos saber entonces cuáles son esos aportes que están dando estas personas en sus posgrados. Bueno, yo creo que aquí hay un asunto que no hemos, digamos que no hemos logrado como articular, y es la investigación y el desarrollo. La investigación como su finalidad en construcción de conocimiento, efectivamente, pues ese es como el sentido que tiene, construir conocimiento en torno a diferentes campos de conocimiento. Pero el paso de la investigación a que esos trabajos investigativos se conviertan en proyectos de desarrollo para que después puedan alcanzar o sea, convertirse en política pública, ese es un salto que no hemos dado. Ese es un salto que no hemos dado. Yo creo que esa es la gran deuda que tenemos todos los investigadores en ciencias sociales, incluyendo el campo de la educación como uno de los campos de las ciencias sociales. Es decir, el asunto de la investigación como construcción de conocimiento se ha quedado allí. Y en muchos casos, desafortunadamente, en la publicación de artículos y de libros, pero de allí a convertirlo esto en apuestas de desarrollo que finalmente concluyan en la formulación de una política pública, aún no lo hemos logrado. Y las experiencias que hemos alcanzado es precisamente porque se han hecho ese salto. Yo diría que, por ejemplo, desde el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, donde yo trabajo, pues digamos que el CINDE, como parte de esa alianza CINDE Universidad de Manizales, el CINDE en su trayectoria siempre lo ha pensado así, y pues ha tenido experiencias exitosas a través de los años, pero no son muchas. Y la abundante investigación que hemos desarrollado no alcanza a equiparar lo que esto implica, o sea, cómo esto se logra revertirse en proyectos de desarrollo y por consiguiente en política, en construcción de política pública. Entonces, pues yo diría que aportan en la medida en que es un primer paso para la construcción de nuevo conocimiento, para el reconocimiento de nuevas posibilidades, porque pues con la experiencia, con la investigación uno dice, esto es evidente, o sea, hay evidencias de que esto logra mejores resultados en determinados aspectos, pero se quedan allí y pues eso pueden ser por muchas razones. Yo creería que pues eso tiene que ver también con los mismos investigadores. Creo yo que los investigadores en ciencias sociales no podemos permitirnos el llegar solamente a la producción de artículos. Tenemos que avanzar en cómo esto llega a las comunidades, llega a donde tiene que llegar. De donde salió tiene que llegar.
o sea, de donde surgieron los resultados, tiene que llegar también una respuesta a esas inquietudes que dieron origen a la investigación. Y a partir de ahí, cómo hacer el salto a esa construcción de política. Bueno, profe, usted nos hablaba ahora de cómo el CINDE le ha aportado tanto a la investigación y además pues a la transformación social. ¿Qué experiencias exitosas usted ha asesorado y nos pueda compartir en este instante? Digamos que nosotros o sea, el CINDE siempre le ha hecho una apuesta a una educación para el desarrollo humano y en esa perspectiva creo que ha sido la formación en investigación. Yo diría que la experiencia más evidente y que tú mismo lo puedes decir dentro de pues como persona formada en este proceso, es la formación en maestrías, es decir, la formación en investigación, la sólida formación en investigación que se ofrece, con la trayectoria que el CINDE ha tenido a nivel nacional, que inclusive yo creería que es de las pioneras en formación de magísteres en el país, pues lo ha sido, lo fue. Creo yo que eso es una experiencia exitosa. ¿Por qué? Porque, digamos, por la necesidad de pensar, y tú mismo lo planteabas ahorita, una investigación que emerja desde la experiencia y desde la comunidad, desde la vida misma, cómo emerge la investigación, o sea, cómo desde la base surge la investigación y cómo lograr, o sea, que ese sería como el paso siguiente, cómo lograr esa relación con lo que implica estar arriba, que sería la política pública, como lo tú planteabas ahorita. Entonces, creería yo que esa es una experiencia importante, interesante que ha surgido. También creo yo que a nivel de ciudad, o sea, yo soy de Manizales, he trabajado siempre en Manizales, y nosotros como ciudad hemos venido, pues, y que el CINDE ha estado ahí, pues, presente, hemos venido trabajando en un modelo educativo muy de la ciudad que se llama el modelo escuela activa urbana, y es un modelo basado en las pedagogías activas que hemos trabajado con el 47% de las instituciones educativas públicas. El asunto no es el modelo realmente. Creo yo que el asunto exitoso aquí es la convergencia de el sector productivo y el sector público. Cómo la Secretaría de Educación Municipal ha venido trabajando de la mano por más de 20, bueno, ya casi 20 años, con una entidad como la Fundación Luker, en esa construcción colectiva de mejores apuestas para promover la calidad de la educación de la educación básica en la ciudad, y que ha ido trascendiendo a, por ejemplo, lo que se llama ahorita la universidad en tu colegio, cómo articular la formación media a la educación superior. Entonces, esas sinergias que se logran y que se logran con mucha solidez y muy estables, que trascienden cualquier administración municipal, independiente del partido político en el que se encuentren, creo yo que esas son experiencias que uno podría considerar exitosas, y a mi juicio, pues ha sido una experiencia exitosa. País. Profe, le voy a confesar algo. ¿Cuál le parece? Cuando yo estaba en quinto de primaria, yo tuve una profesora que nos catalogaba en 3 filas. Habían 3 filas en el salón y entonces decía, esta fila es de los malos, esta fila es de los regulares y esta fila es de los buenos. Yo tenía 10 años. Y a mí nunca se me olvida eso porque la profesora era, bueno, los malos, voy a explicarle a los malos, escuchan muy bien, y empezaba a escribir en el tablero. Y pues cuando una persona a los 10 años está recibiendo información de qué es malo, de qué es regular, de qué es malo, de qué es regular, y bueno, otras personas de qué son buenos, yo creo que eso lo queda muy marcado a uno, ¿bien? Explico este contexto para darle la pregunta, y es que ahora creo que se han cambiado muchas esas realidades en muchos profesores. Creo que ya los profesores no tienen como esos señalativos de que usted es malo, de que usted es malo. Creo pues que es eso, y quisiéramos saber cómo la inteligencia emocional y cómo las inteligencias múltiples contribuyen a los procesos educativos y de formación en la actualidad. ¿Son importantes, no son importantes? ¿O es más importante llenar de contenidos a las personas
y dejar esa parte emocional como a un lado. ¿Usted qué nos puede compartir? Bueno, pues mira, en primer lugar, lo que yo considero frente a la inteligencia, a las inteligencias múltiples, creo yo que las inteligencias múltiples, y ahí pues hay que abonarle a Gardner todo lo que pudo haber planteado, o sea, esa sí es realmente una construcción de teoría frente a una tradición de la inteligencia como se planteaba antes, en donde pues las inteligencias, las personas eran inteligentes porque eran muy buenas para las matemáticas, básicamente, y cómo el desplazarnos a pensar en que la inteligencia es un asunto más relacionado con las capacidades, con las y que eso lo vincula mucho a lo que es el concepto de Amartya Sen y de Martha Nussbaum frente al desarrollo humano. Entonces esto nos puso en escena a pensarnos y a reconocernos como seres inteligentes absolutamente todos, lo que antes no era reconocido porque había una mirada, digamos, muy estrecha de lo que era ser inteligente. Entonces, esa base creo yo que inclusive le antecede a lo que implica hoy por hoy hablar de inteligencia emocional. Esa base creería yo que nos puso también en otro panorama y nos puso a reconocernos desde nuestras potencialidades y desde nuestras capacidades, cosa que no estaba, no existía. Y pues claro, eso al maestro lo pone también en otro escenario, y es que la inteligencia no se mide con un coeficiente intelectual, sino la inteligencia se mide en la manera como resolvemos problemas, que es básicamente lo que plantea Gardner. Pero dentro de esas inteligencias, pues Gardner deja muy instaladas dos inteligencias que son las inteligencias personales, que es la intrapersonal y la interpersonal. Y posteriormente, o sea, discípulos de Gardner, y en esa misma época, dos autores norteamericanos que son Peter Salovey y Mayer, ellos instalan un concepto que se llama la inteligencia emocional, y pues de manera muy hábil, pues Daniel Goleman lo que hace es decir, venga, las inteligencias personales que plantea Gardner son inteligencias, es lo que se reconoce hoy por hoy como inteligencia emocional. Entonces, en este momento, en esta escena, no solamente por el tiempo de pandemia que estamos viviendo, sino que ya hace más o menos unos 3, 4 años, bueno, casi 5 años, nos hemos dado cuenta, además, por el aporte de las neurociencias, también es importante que sepamos esto, que nos dimos cuenta que la base del aprendizaje, la base de la cognición, perdón, la base de la cognición es también la misma base de la emoción, es decir, están en el mismo lugar. A partir de, neurológicamente se encuentran ubicadas en el mismo lugar. Es decir, esto son dos cosas que están totalmente articuladas, totalmente fusionadas. No son dos cosas aparte. Pues bien, muy bien lo dice pues el neuropsicólogo más reconocido a nivel mundial, que es Antonio Damasio, el error de Descartes. Entonces, al plantear el asunto del error de Descartes, pues nos damos cuenta que es que efectivamente estos son dos cosas que no podemos separarlas y no podemos mirarlas de diferente manera. Entonces, todo el aporte de las neurociencias, todo lo que ha sido este trabajo con pues cada vez entender mucho más las inteligencias múltiples y sobre ellas las inteligencias personales, y de allí derivar la inteligencia emocional, pues nos está poniendo en escena en cualquier nivel educativo que no es posible aprender sin la emoción, que no es posible interactuar con los demás en un espacio en donde la emoción circula permanentemente, que no es posible convivir si no estamos poniéndole de frente las emociones como mediador en estos procesos de relación con los otros. De hecho, no sé si tú lo sabías, la OSD, dentro de las pruebas PISA, va a involucrar un componente fuerte frente a la medición de las habilidades sociales y emocionales. Para ello ya hizo un estudio
en 15 ciudades del mundo, entre ellas Manizales estuvo haciendo parte de ese proceso, un estudio piloto para diseñar ese instrumento. No sabría yo si este año, pues no sabemos porque pues el asunto es que creo que todo se ha ido corriendo un poco por el asunto de la pandemia, pero no sé si para el año siguiente ya tengamos un componente emocional en la medición de las pruebas PISA. ¿Y eso qué implica? Eso no solamente implica que es que le estamos midiendo ya lo emocional, sino que le estamos dando el lugar a lo emocional. Es decir, no es el acumular contenidos lo más importante, sino cómo se construyen habilidades, o sea, se desarrollan habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales en los sujetos. Entonces, esto nos está poniendo en otro escenario. Y yo diría, casi que sin temor a equivocarme, pero lo que hace unos años estábamos muy pendientes de los resultados en pruebas saber, hoy por hoy va a pasar a un segundo plano y nos vamos a interesar muchísimo más por las habilidades sociales y emocionales que los sujetos tienen para enfrentarse al mundo, para enfrentarse a las situaciones cotidianas. La pandemia nos hizo acelerar ese proceso venía, estaba un poco lento, podía haberse demorado más, pero esto nos va a poner en escena en que todos los que trabajamos en interacción con estudiantes, o sea, los que somos maestros, no podemos, o sea, esto ya se nos vino encima, ya no es posible pensar la educación sin un entorno socioemocional. No es posible pensar el aula sin concebir el aula como un entorno emocional. Esto ya es una realidad y en todos los espacios, independiente del nivel educativo. Hay que ponerle frente a esto y en este momento pues los maestros tenemos esta gran responsabilidad de formarnos en este asunto porque lo vamos a tener que incorporar de manera real, explícita, directa e intencional en nuestras acciones con nuestros estudiantes. Profe, entonces se nos van acabando los profesores que eran llenos de diapositivas, los profesores llenos de que los aprendices tenían que aprender 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y que eran totalmente memotécnicos. Y van a llegar profesores, obviamente, con capacidades de entender las realidades de aprendizaje, de formación por proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, porque yo creo que esas son las vertientes que se están dando en la realidad. Yo creo que eso sería bastante interesante que nosotros tuviésemos en cuenta ello. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos enseñarle esas realidades socioemocionales a nuestros niños? Digámoslo, este programa lo ven muchos padres de familia y quisiéramos saber cómo podrían llegar los padres de familia a formar a estos niños en estas habilidades socioemocionales. Somos seres emocionales. Desde que nos levantamos, sentimos emociones. Yo me levanto por la mañana y yo ya sé si dormí mal, eso me implica levantarme molesta. Si tuve un sueño maravilloso, eso implica levantarme de otra manera. Si me levanté y me saludaron y me dijeron cómo amaneciste, eso me implica otra manera de ver el día. Si me levanté y nadie me dijo cómo amaneciste, cómo pasaste la noche, te di un beso, o sea, yo estoy hablando del papá y del padre de familia, si lo hace así, uno ya empieza diferente el día. Entonces creo yo que nos tenemos que sensibilizar mucho más frente a las emociones. Las emociones nos mueven, por eso son emociones. Nos mueven, nos movilizan en todo sentido, nos ponen a ver las situaciones y a valorar las situaciones del día a día de manera diferente dependiendo de nuestro estado emocional. Eso en primer lugar. Segundo, o sea, reconocer eso. Segundo, no hay emociones buenas ni malas, hay emociones. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta eso? Porque es que a veces pensamos que la tristeza es una emoción negativa y la tristeza no es una emoción negativa. Es una emoción
que en algún momento puede convertirse en negativa es cuando es excesiva en mi estado de tristeza, porque mi estado de tristeza me puede llevar a una depresión, pero el que yo sienta tristeza lo debo sentir, ¿sí? Yo debo sentir tristeza en este momento por el hambre que están sintiendo muchas personas, por la situación de la pandemia que está viviendo. O sea, yo tendría, o sea, ¿qué tal que no lo sintiera? La indignación es una emoción que considera Damasio emoción social, porque es una emoción que se siente en colectivo. ¿Qué tal si nos sintiéramos indignados por lo que en este momento está pasando con una niña de Aguadas del departamento de Caldas que está en este momento perdida porque un hombre abusó de ella y de su hermanita y la tiró a ella al río Cauca? ¿Qué tal que no sintiéramos indignación? Y entonces, ¿por qué vamos a sentir que esas son emociones negativas? Son emociones que tenemos que sentir, porque las emociones que a veces son consideradas negativas son las que realmente nos impulsan al cambio, nos impulsan a pensar y decir, venga, yo tengo que sobreponerme frente a este dolor, a esta tristeza, a esta ira, y tengo que sobreponerme, o esta ira me va a llevar a decir, venga, hay que hacer esto, hay que hacer algo, hay que actuar. Entonces, ese es otro asunto. Según tercero, hay que ayudarnos, ayudarle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes a reconocer sus emociones y a reconocer cómo sus emociones se expresan en ellos mismos, porque las emociones no las expresamos todos de la misma manera. Hay personas que el miedo lo sienten con sudor, hay personas que el miedo lo sienten volviéndose rojas, hay personas que el miedo los hace cometer algo contra alguien, hay personas que el miedo los paraliza. Entonces, tenemos que reconocer cómo se comportan nuestras emociones en cada uno de nosotros y cómo les ayudamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? Y a partir de ese reconocimiento que él pueda regularlos. Es decir, si yo estoy sintiendo una ira, o sea, una manifestación de rabia, de ira con alguien o con algo, pues yo ya sé cómo me comporto frente a la ira, entonces yo tengo que pensar, venga, yo sé que si yo no me calmo, voy a darle un golpe a esta persona. Pero eso lo aprende uno es cuando reconoce sus emociones. Y eso lo puede hacer un padre de familia y lo puede hacer un docente muy fácil en el aula de clase. Y eso no quiere decir que vaya a dejar de dar su clase de matemáticas, de ciencias naturales, sino que simplemente en esas interacciones es donde yo puedo empezar a pensar de esa manera. Tú decías ahorita el ejemplo que me pareció muy interesante cuando decías que la profesora los ubicaba en 3 filas y que eso afortunadamente ha cambiado en parte, es decir, ya el maestro se cuida un poco porque creo que todavía los hay desafortunadamente, se cuida un poco de decirte es que tú eres muy malo o es que tú eres muy, pero no se cuida de pensarlo. Y eso a veces es más delicado. Es decir, yo sé que tú no eres bueno, o sea, yo todo el tiempo te estoy considerando incapaz de algo, no te lo digo porque sé que me voy a meter en un problema donde te lo diga, pero siempre voy a tener, o sea, voy a atribuirte a ti esa incapacidad. Entonces, por más que tú te esfuerces, pues o sea, ese estilo, esa atribución que yo ya te he dado a ti, pues va a primar sobre sobre lo que tú puedas hacer. Ese es un punto delicado que todavía vivimos, es un punto débil, o sea, yo cuando hablo con maestros de educación básica, yo sé que queda la sensación de que toda la culpa es de los maestros, todo es el problema es de los maestros, pero es que es tan importante la formación que se ofrece desde la básica pues que el maestro tiene que tener muchas habilidades, tiene que estar muy abierto tiene que disponerse permanentemente a cómo cambiar esas ideas que tiene frente a la educación, frente a los procesos formativos, que si no lo hace, pues va a seguir haciendo mucho daño
a los niños, niñas y jóvenes. Profe, usted ha sido y es una mujer exitosa, es una mujer con muchas capacidades, es una mujer que nos ha dado ejemplo. Yo tuve la fortuna de haberla tenido como profesora cuando estaba haciendo mi maestría y obviamente recuerdo mucho de los procesos de aprendizaje que usted nos enseñaba. Y uno quisiera saber, una mujer con las capacidades que usted tiene tan interesantes en los aspectos personales, en los aspectos intelectuales, ¿quién le ha ayudado o quién ha sido su referente como profesor o como profesora en un momento determinado? Bueno, yo creo que he tenido la fortuna de contar con muy buenos maestros que en algún momento han sido mis maestros y después nos hemos convertido como en grandes compañeros y amigos de trabajo. Entonces yo, por ejemplo, tengo la fortuna de haber conocido a Esteban Ocampo. Esteban Ocampo es un maestro con quien trabajé en una institución educativa en Manizales y después pues trabajamos juntos en este momento en la maestría en Educación y Desarrollo Humano del CINDI y la Universidad de Manizales. Y digamos que he aprendido de Esteban, he aprendido como esa constancia y esa perseverancia por el aprendizaje, ese deseo de aprender, ese deseo de seguir avanzando, de cada vez ganar más, o sea, pero es porque de alguna forma él lo inculca porque pues tú lo conociste, es una persona que le demuestra a uno, o sea, que le inculca a uno ese entusiasmo por el aprendizaje de una manera, pues como que uno queda como fascinado y como que lo que él le explica a uno o le enseña a uno, pues uno queda como con ganas de saber mucho más de eso. Pero yo sí no puedo dejar de pensar en que yo tengo la fortuna grandísima que mi profesor, mi asesor de tesis doctoral haya sido el doctor Carlos Eduardo Vasco, pues que digamos que es de los intelectuales, de los pocos intelectuales y académicos en todo el sentido de la palabra que aún quedan, pues ustedes saben que él fue pues discípulo no, él trabajó de la mano con Gabriel García Márquez y en todo lo que fue la misión de sabios y pues y con todo el recorrido y todo lo que él ha hecho por la educación en el país. Pero ¿qué quiero resaltar del doctor Vasco, del maestro Vasco, que a él le gusta mucho más que uno le diga el maestro Vasco que el doctor Vasco? Es que él, inclusive hace poco lo conversábamos. Él dice, yo siempre tengo una tarea con los estudiantes que tengo conmigo y es que el estudiante logre ser mucho mejor que yo. Esa es la apuesta que yo me hago, es decir, que el estudiante me supere, que el estudiante logre avanzar mucho más que yo. Esa es como el sentido de lo que yo hago con mis estudiantes. Cómo lograr que el estudiante sea mucho mejor que yo. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hacen? Pues yo diría que si alguien enseña a pensar, es el profesor Vasco. Y pues yo lo digo y con todo el orgullo del mundo lo digo, es eh, porque él no te da las respuestas, pero te da los recursos y te da las posibilidades para que encuentres las respuestas. Y nunca, y eso pues te lo puedo como decir como con mucha alegría y con mucho cariño, nunca te hace sentir, te subvalora en el proceso, siempre te valora lo que logras, por mínimo que sea. Siempre te dice, creo que vas bien, me parece muy interesante tu pregunta, pero no importa el pero porque ya te dijo, me parece muy interesante tu pregunta. El pero era tan buena, pero te hace sentir que lo que tú estás diciendo es, vas bien, vas por buen camino y te va llevando y te va llevando de una manera que tú mismo no te das cuenta hasta el momento en que dices hasta dónde lo he logrado. Entonces creo yo que pues esos son maestros para mí que han sido maravillosos. Bueno, maestra Ligia, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acceder a su conocimiento y que esto se vuelva Vox Populi. Lo que pretendemos nosotros en este programa es ello,
es hacer visibles personas que quizás son invisibles en la sociedad, que son ejemplares en los entornos, y por eso ustedes se convierten en edición limitada. Pretendemos dar a conocer cada 8 días personas con esas capacidades, ejemplos, tenacidad para hacer cambios en la sociedad y obviamente dejarla muchísimo mejor. Muchísimas gracias, profe, y bueno, estaremos conversando en otros espacios académicos. Muchas gracias por esta invitación tan bonita.